Sebastián Urbina Cañas, bienvenido a Despertar CR. Cuéntenos un poco quién es Sebastián Urbina Cañas, porque muchos lo relacionamos con el exministro de Transportes en la administración del señor expresidente Luis Guillermo Solís. Sí, yo fui el viceministro de Transportes del 2014 al 2016, que es en realidad el único cargo público que he tenido. La mayoría de mi trayectoria profesional ha sido en el sector privado y un poquito en el sector académico, pero fundamentalmente en el sector privado. ¿Qué lo hace meterse nuevamente en este ámbito de la política con una nueva agrupación política que usted funda? Bueno, no es que yo fundo, es que muchos fundamos en conjunto y estamos en proceso de la consolidación. El proyecto Vía Democrática inicia entre conversaciones entre varios amigos y allegados y gente de diferentes caminos, sintiéndonos huérfanos políticamente, sintiendo una falta de representatividad entre los partidos que están existiendo, principalmente los partidos que tienen representación en la Asamblea Legislativa, no viendo que la visión de país a la cual queremos aspirar está siendo representada. Eh, y no solo para la elección del 26, sino para futuro, en la elección del 2030 y 2034. Vemos una creación de múltiples partidos taxis muy pegados a figuras que buscando la presidencia exclusivamente. Cosas que consideramos también ayudan a debilitar la democracia. Es importante la consolidación de parte de los partidos con una ideología y una visión compartida que puedan ir impulsando a lo largo del tiempo detrás de una visión de país. El proyecto, ¿cuán encaminado va? El Código Electoral menciona que conseguir al menos unas 3.000 firmas para Sí. poder desarrollar una Asamblea Nacional y hasta ir a luchar por una posible lucha para unas elecciones nacionales a nivel de presidencia. Sí, entonces ese es uno de los requerimientos. No es el único. Adicionalmente, la primera fase es la constitución de la Asamblea Constituyente, donde se reúnen por lo menos 100 personas en físico, donde se aprueba un comité ejecutivo interino, se aprueba los estatutos y se aprueba el manifiesto ideológico. Eso se presenta al tribunal, el tribunal lo revisa, una vez que resuelve se puede pasar a la siguiente fase, que es la recolección de las 3.000 adhesiones y la conformación de la estructura partidaria, que inicia con asambleas cantonales en los 84 cantones. ¿Cuán encaminada va esa constitución del partido en busca de unas elecciones nacionales? Nosotros estamos a la espera de la resolución del tribunal, pero en esta situación de espera vamos consolidando toda la gente que necesitamos para empezar con las asambleas cantonales. Y tenemos la esperanza y meta de concluir las 84 asambleas cantonales antes de Navidad. ¿Cuál es la relación con algunas figuras como con Wilmer Ramos? ¿Tuvo algún acercamiento usted en el pasado cuando se luchó en la anterior elección del 2018 al 2000? No, en el 2022. 2022 exactamente con don Wilmer Ramos en la fórmula presidencial. Sí, yo milité mucho tiempo en el PAC y crecí en gran parte con muchos de los principios y ideales que profesó el partido en su momento. Y por eso es que me uní al partido y por eso luché por mucho tiempo de tratar de llegar a impulsar esos ideales. Me salgo del partido porque siento de que las posibilidades de poder incidir se agotaron. Hay diferencias con ciertas políticas que se implementaron, aunque los fundamentos básicos que llevaron a acercarme la primera vez los sigo manteniendo, que creo que son también muchos de los fundamentos que llevaron a enorme cantidades de las poblaciones para votar por el partido por 20 años.
En su momento, don Walmer me invita a acompañarnos en la papeleta. Yo no había tenido una relación cercana con él en ningún momento, sino simplemente fue una cuestión de construcción de la papeleta presidencial. Pasadas las elecciones, no tenemos muchísimo contacto. Este no es suyo, esto no mío, pero tal vez conversemos un par de veces al año. Aunque creo que este año no hemos hablado. Ok, muy bien. De las 28 postulados que usted y su partido Vía Democrática, ¿cuál cree que sea la piedra angular para fundamentar esta nueva propuesta política? Hay un tema de visión de largo plazo y una de visión de más inmediato plazo. Creo que lo más importante en lo que hay que terminar de enfocarse es el combate de la desigualdad. Es reducir esa brecha y de buscar que todos tengamos las oportunidades y los mismos accesos a felicidad, trabajo, empleo, familia, salud, etcétera. Eso creo que permea a lo largo de toda del manifiesto ideológico. Así como al primer principio, tratemos de mejorar la desigualdad que tenemos en el país. Ahora bien, eso lo hablo como de un punto básico ideológico a largo plazo, cómo podemos llegar a hacerlo. De inmediato plazo ya empiezan a haber otras postulaciones que son más definidas a la realidad actual, como salud, como educación, como seguridad. Entonces depende un poquito de cómo queremos llegar así a definirlo. Personaje del 2016 por otro medio de comunicación como es el Grupo Nación. Le hago esta referencia porque su padre, don Alejandro Urbina, por mucho tiempo, creo que unos 15 años, estuvo en el Grupo Nación siendo hasta director del medio. Sí, mi papá se salió de la Nación en el 2010. Entonces, 6 años antes de que me nombraran ahí, ya había dejado de laborar en la Nación. Y en base a eso que se le menciona como personaje del año, muchas de sus ideas al principio se vieron como que ideas muy locas, disparatadas, pero son ideas que están retomando por aquí como la parte de buscar la sectorización del transporte público y la búsqueda también de el cobro electrónico para el transporte público. ¿Cuánto de eso que usted dejó sembrado allá en el 2014, 2015, 2016 ve ahorita presente? Desafortunadamente, sigue siendo relevante. Me encantaría poder decir que ya las ideas y las cosas y las transformaciones que estábamos tratando de hacer hace 10 años ya no son relevantes o ya se implementaron o ya podemos pasar a otras soluciones. Pero viendo la situación actual del transporte público, mucho de lo que discutíamos en su momento, mucho de la reorganización, de la mejora del transporte público, la implementación de carriles exclusivos, la integración tarifaria, la integración de sectores, sigue siendo inmensamente relevante. Nosotros, no puedo decir que nos merecemos, porque si nos lo merecemos ya lo tendríamos, pero llevamos mucho tiempo peleando de diferentes ámbitos para tener un transporte público eficiente, eficaz, donde uno pueda movilizarse, donde uno quiere ir hasta más rápido que un carro. Casi 10 años de su salida, ¿cuánto ha cambiado o cuánto ha mejorado el transporte público o cuánto se ha desmejorado el transporte público? Porque se vivió una época muy difícil en administración, que por lo menos lo pudo solucionar don Luis Guillermo Solís con lo que fue el puente Alfredo González Flores, más conocido como La Platina. Sí, ya me acuerdo muy bien cuando estábamos y logramos inaugurar La Platina. Estaba en el MOP en ese momento. Desafortunadamente, las mejoras en transporte público han sido mínimas. Seguimos teniendo un sistema desarticulado, un mecanismo de integración nula,
Yo diría que en autobuses las únicas mejoras que hemos tenido es una implementación de pago electrónico parcial con tarjetas de crédito, pero no obligatorio, entonces con limitada recolección de datos y algunos carriles exclusivos que se han implementado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Vemos todos esos problemas, pero ¿qué es lo que hay que hacer para poder tener esas mejoras? ¿Cómo hay que trabajarlo para poder tener ese mejor punto a la hora del transporte público? Hay que, bueno, primero hay que diferenciar, porque aquí lo que estábamos hablando cuando hablamos de sectorización es de transporte urbano y el transporte rural es igual de importante. Y ahora podemos hablar un poco del transporte rural que también está en situaciones precarias. En transporte urbano, lo que fundamentalmente necesitamos es una reorganización de las rutas que obedezcan a las necesidades de origen y destino, que básicamente vayan a donde uno está y lo lleven a donde uno quiere ir, de manera ágil, segura y cómoda. Que no lo tenemos. Esencialmente, el sistema urbano de San José, como funciona es, todos vienen aquí en el centro y después camine a la siguiente parada y coja otro bus para ir donde quiera estar. No hay esa visión de sistema integrado. ¿Por qué no se puede lograr eso que usted menciona que sería lo más bonito? Que yo, que soy del sector de Heredia, yo pueda tomar un autobús y que me deje aquí a los 100 metros de mi oficina. Ha habido un, una regulación débil de parte del Consejo de Transporte Público y empresarios fuertes que han limitado la posibilidad de reorganización porque les afecta sus intereses económicos. ¿Por qué está costando tanto que se hagan todas estas medidas? Solamente por los sectores empresariales que están metidos en ese sector o porque no ha habido voluntad política. Yo diría que lo mismo. Los sectores empresariales que están metidos en ese sector que ponen presión para que no exista la voluntad política. Vamos ya masticando un poco más de otros temas, no solamente eso. Vivimos en los últimos años, la inseguridad de nuestro país ha sido muy grande. Sí. ¿Qué soluciones se pueden dar para mejorar la seguridad? Durante este año, a principios, hubo una mesa de trabajo de los tres poderes de la República, se presentaron alrededor de 10 proyectos de ley que están siendo analizados todavía, varios de ellos en la Asamblea Legislativa, pero son soluciones nada más como que cuando nos cae la gotera, que ponemos la cubeta para que la gota no caiga ahí. Nosotros necesitamos aumentar la presencia del Estado en las comunidades. Y por presencia no hablo exclusivamente, digamos, aumentar la parte de la policía, sino aumentar los servicios, aumentar las actividades. Es un proceso de rescatar comunidades y de sentir esa presencia, de buscar que la juventud tenga otras actividades en las que pueda llegar a desarrollarse. Desarrollo de empleo para que la opción para muchos no sea simplemente meterse a vender drogas o a asaltar. Tenemos que visualizarlo más allá de simplemente un tema punitivo de más policías para arrestar a todo el mundo y meterlos a la cárcel, que si bien es cierto la presencia policial y el proceso de control es importante, sino de una manera más integral para que sea sostenible en el tiempo. Hay un tema de disminución inmediato por medio de fuerza policial, pero la única manera de realmente tener ese nivel de sostenibilidad es de visualizándolo de una manera integral. El hecho de que hay que hacer todo eso conlleva que se necesitan fondos. La situación económica del país tal vez no es la mejor. ¿Cómo hacerlo entonces? Porque para realizar todo eso tendríamos que, uno de dos, o buscar préstamos o implementar mayor cantidad de impuestos para que las personas puedan tener todos estos servicios. Primero, yo no estoy tan de acuerdo que la situación económica del país no sea la mejor. Yo creo que en estos momentos es algo más que han vendido que la realidad. Si nosotros vemos el déficit del país, está por debajo del crecimiento económico. Cuando el déficit del país está por debajo del crecimiento económico, la deuda está disminuyéndose, que está bien. Es decir, teníamos una deuda que estaba encaminada a crecer un montón, pero
la estamos disminuyendo de una manera acelerada en este momento. Esa diferencia que se está dando son recursos que se pueden llegar a utilizar para hacer una variedad de cosas, incluyendo mejorar la seguridad. Esto que usted me menciona, ¿no será también de que se ha mejorado la parte económica por la revalorización del dólar que está habiendo actualmente en nuestro país? No, porque la parte económica se empezó a mejorar desde la reforma del plan fiscal. El plan fiscal llegó a ser un aumento en la carga tributaria y después estuvo la regla fiscal que conllevó a un reajuste de gastos del gobierno, eh, lo que ha llevado que se ha empezado a disminuir, porque nosotros vemos en el momento que se llegó a disminuir el, la deuda del país, fue en tiempos de Carlos Alvarado y simplemente este gobierno ha tomado ese impulso que se tenía y lo ha aumentado, pero yo no diría que es una cuestión coyuntural del último año, es una tendencia que se puede ver desde hace varios años. La parte que se menciona, sale ayer, no sé si logró ver un estudio del Estado de la Nación. Nos menciona que la economía de Costa Rica tiene dos vías. Una, el Gran Jet, que son las zonas francas. Sí. Y el otro, el avión que utilizan todas las demás empresas, que no va a la velocidad que va ese jet. ¿Qué hay que hacer para poder tener una economía más equilibrada, que no solamente las empresas transnacionales tengan el beneficio de los regímenes especiales, sino que también esa parte de esta economía tenga también un mayor crecimiento? Sí, el estudio me lo pasaron esta mañana, pero no he tenido chance de leerlo. Gracias por hacerme un poco del resumen. Yo concuerdo. Yo trabajo para una empresa transnacional en zona franca. He visto y desarrollado, digamos, mucho de mi carrera profesional en ese ambiente, no exclusivamente. Sí tenemos una diferencia importante entre el desarrollo económico que ocurre ahí y el desarrollo económico que ocurre afuera, particularmente en zonas rurales. Nosotros tenemos un rezago significativo de capacidad de empleos y mejoras de productividad. Y gran parte de eso también son las partes agrícolas. Creo que hay que buscar cómo mejorar, no por proteccionismo, sino por mejoras de innovación y productividad, la productividad, valga la redundancia, de nuestros agricultores. Cómo podemos mejorar la cantidad de hectáreas, la productividad de hectáreas sembradas. Cuántas toneladas de yuca se generan por hectárea sembrada. Y hay diferentes formas de llegar a hacerlo. Mucho es con semillas, otros con tecnología. Hay mucho que se están utilizando drones para agricultura de precisión. Creo que ese tipo de mecanismos de aumento de productividad ayudan a reducir esa brecha. Porque es que crecen mucho las empresas privadas porque vienen con muchos de esos espacios de productividad. El empleado en zona franca, producto de las tecnologías, procesos que traen las empresas privadas como parte de su inversión, es que les permitan ser más productivos de los que son fuera de las empresas privadas. No es que sean mejores empleados, sin general la mano de obra de Costa Rica es buena. Es más cómo logramos impulsar esa parte de sectores. Entonces tenemos ese el sector agrícola, tenemos el sector comercio, que creo que en este momento, particularmente los que venden productos importados, están teniendo un boom producto del tipo de cambio, porque importan en dólares y venden en colones. ¿Son las zonas francas y los regímenes de zona franca la solución para la economía del país? Los regímenes de zona franca son un componente para el desarrollo del país. No son una solución porque no todos podemos trabajar en zonas francas, ni necesariamente es lo que termina siendo deseable. Por ejemplo, yo no me imagino que el turismo exista en zona franca y el turismo claramente es un componente importantísimo de la economía del país. ¿Cuánto hay que reconvertir más la economía del país? Porque ya no es la misma economía de la época de los 70, no es la misma economía de la época de los 80, no es la misma economía de los 90 o del principio del 2000. Ya son economías que han sido muy cambiantes. ¿Qué más hay que reconvertirle a la economía costarricense para
mantener ese crecimiento que lo han mencionado entes como el Bank of America? Sí, ellos que hablaron el reporte hace poco del crecimiento que estaba haciendo y el reporte que sacaron hace poco también de que la amenaza la continuidad del crecimiento con el debilitamiento de la Contraloría. Yo creo que hay que continuar y hay que seguir atrayendo a las empresas de la zona franca. Eso ha sido un motor importante y hay que ver cómo esas capacidades se transfieren al resto de la población. Pero eso no es definitivamente suficiente. Nosotros necesitamos ver cómo mejoramos la productividad de las áreas fuera de zona franca. Y para mí la más importante por la cantidad de empleo que genera y por el lugar es donde se desarrolla es el mejoramiento de la productividad agrícola. Creo que necesitamos invertir en innovación agrícola desde una política de Estado, de atracción ya sea de empresas nuevas, con tecnologías nuevas agrícolas que puedan hacerlo, buscar cómo hacer que países como Holanda y como Dinamarca, que tienen costos altísimos de mano de obra, sean inmensamente más productivos que nosotros. ¿Cómo podemos replicar esas experiencias para que nuestras vastas áreas de producción puedan volverse más productivas y generen ese aumento? Otro de los puntos que también se menciona mucho es acerca de la educación. Uno de los temas boom que se ha dado en los últimos años es la famosa educación dual, que Sí. fue tema y en los últimos años del gobierno del expresidente Carlos Alvarado, que está ahorita en Vox Populi actualmente del Ministerio de Educación Pública con don Rodrigo Chávez, de esa educación. ¿Qué parte de la educación dual le beneficia al país? ¿Es realmente eso algo beneficioso o es algo que solamente se le quiere rebajarle la categoría a muchos de los costarricenses que pueden tal vez estudiar en una universidad? No, yo creo que hay muchísimos beneficios en términos de la educación técnica. Creo que las certificaciones que ha dado el INA, que no son universidades, han sido altamente beneficiosos en manufactura de precisión, soldadura de precisión, bueno, y ahí todo el catálogo de carreras en las que capacitan. Entonces, decir que la universidad es la única mecanismo a una vida económicamente digna, creo que es una falacia, es una de los procesos que se está haciendo. La educación dual conlleva a ese camino por parte de la educación técnica, pero yo hablaría más en parte de la educación, de la necesidad de la educación de primera infancia, de educación temprana. Es decir, nosotros estamos teniendo un vacío enorme entre los niños de 4, 5, 6 años hasta que entran. Ahí hay una estimulación significativa y una educación que se puede llegar a dar que mejoraría significativamente la adquisición de conocimientos y el desarrollo de nuestra infancia, de nuestras niñas. Otro de los temas, la actual vida de los proyectos de ley que se analizan y que lamentablemente hubo uno de los proyectos que fracasó, que fue el de las jornadas 4.3. Mucha gente dice, es que eso es esclavitud, otros lo ven con buenos ojos. ¿Qué opina usted de este formato que nuevamente está en análisis ahorita en la Asamblea Legislativa con otro proyecto de ley que se analiza esta jornada de trabajo? Bueno, las jornadas 4.3 existen, solo que se pagan con horas extra. Y además, si le preguntamos aquí a los periodistas cuánto trabajan, en general, con experiencia, es muchísimo más de las 10 horas que están llegando a decir en las jornadas 4.3. Entonces, llegar a decir que no existen las jornadas 4.3 también es ignorar. No existen de manera ordinaria, pero sí existen de manera práctica con los pagos de las horas extras. Siento que lo que están tratando de llegar ahí a implementar es un mecanismo para reducir costos y no tener que pagar esas horas extras. Ok, muy bien. ¿Qué se puede mejorar más en nuestro país para darle un mayor desarrollo? Nosotros tenemos amplias oportunidades de lo que tenemos. Tenemos unas oportunidades enormes en inteligencia artificial
No sé si han visto que Google acaba de publicar recientemente que no va a llegar a sus metas de reducción de emisiones porque se les ha disparado en los últimos años básicamente por los data centers, donde corren todos los modelos de inteligencia artificial y el Google Cloud. Nosotros tenemos la ventaja de haber desarrollado un esquema de energético renovable. Creo que esos son beneficios que podemos apalancar para poder atraer ese tipo de empresas, ese tipo de empleos para poder llegar así a continuar. También hay que aprovecharse la proximidad de Estados Unidos. Estamos en una transformación geopolítica en la cual hay políticas muy claras de parte de Estados Unidos de que sean sus aliados cercanos los que estén haciendo manufactura de industrias clave, como son semiconductores. Entonces creo que tenemos que buscar cómo poder apalancar esa posición geopolítica de manera más agresiva. Hay uno de los problemas hace unas semanas, el problema de la electricidad. Se mencionó que iban a haber racionamientos, no racionamientos. Estamos teniendo problemas también acerca del agua. ¿Cómo trabajar, qué mejorar para solucionar un problema como lo es el agua? Que la Cámara de Constructores de Costa Rica lo menciona, que eso es una de las limitantes que tienen ellos ahorita para poder desarrollar mayor cantidad de proyectos, y otra vez de que el verano nos puede causar otra vez ese momento de iremos a tener electricidad otra vez para el verano. ¿Qué soluciones? ¿Cómo se cree que usted que podría hacer para solucionar estos dos puntos que van de la mano prácticamente, electricidad y agua? Porque nuestras fuentes eléctricas mayormente es por la energía hidroeléctrica. Sí, la energía hidroeléctrica es importante en el país, pero no necesariamente utilizan las mismas fuentes de consumo humano. Entonces, a pesar que los dos son de agua, son problemáticas diferentes. En energía hidroeléctrica hay que apalancar nuestra capacidad de mantener las reservas multianuales como es Arenal y no hacer como hicieron en este gobierno de simplemente exportar la electricidad a Centroamérica en tiempos de bonanza, reduciendo el caudal del lago. Tenemos que tener una visión más de sostenibilidad y pensar que el lago Arenal y Reventazón son nuestros ahorros para cuando no haya agua a futuro o cuando haya necesidades eléctricas que no hay suficiente lluvia y ahí ya la podemos llegar a guardar. Creo que tenemos que tener una visión de más a largo plazo y no simplemente una visión, como se ha implementado recientemente, muy inmediata, no una visión de sostenibilidad continua. En el tema de consumo humano, que es fundamental que lo digan la gente aquí de Atillo y las semanas que pasaron sin poder jalar el excusado, hay varias cosas. Una de las principales es el mantenimiento de los acueductos. Perdemos demasiada agua en fugas. Creo que estaba en 53% del agua que se está haciendo se está fugando. Enfrente de mi casa hay una fuga en la calle desde hace como 3 meses y no han venido a... ¿La reportó usted? Ya está reportado. Ha reportado 4 veces porque es una fuga recurrente. Okay. Entonces, ¿cómo hacer para mejorar esa parte del agua? Porque sacamos una nota de días anteriores, el día jueves, si no me equivoco, día jueves o día miércoles, no me acuerdo, del proyecto Orosi 2, que es un proyecto que tiene no 2 administraciones, sino muchos años, y que son proyectos de que no se han logrado desarrollar y que pueden beneficiar con lo que es el agua a todos estos sectores como Alajuelita, Desamparados, Atillo y otros lugares. Sí, es decir, hay que tener el plan estratégico de abastecimiento de agua basado en cuáles son las demandas y hacer las inversiones necesarias de poder llegar a implementar. Eso es uno de los proyectos de lo que se está haciendo. Tenemos otros problemas también significativos como en Coteoreamuno, en el que los pesticidas contaminan el agua y no se vuelve potable lo que se está tomando. Entonces también tenemos que ver a ver no solo
cómo aumentamos el caudal de agua que estamos llegando a consumir o cuáles son los diferentes proyectos, sino a la misma vez también cómo aseguramos la potabilidad del agua que ya estamos utilizando. Hay otro de los temas que también el transporte, que ese se me olvidó tocárselo anteriormente, se analiza mucho ese transporte verde. ¿Cuánto Okay. beneficio le puede traer al país la descarbonización mediante el transporte verde y cómo generar de que haya mayor conciencia de utilizar ese transporte público verde y también el privado, el vehículo que yo utilice? Bueno, hay dos componentes, ¿verdad? De lo que estamos hablando ahí. Uno es el transporte público verde, que esencialmente se trata de volver los buses, electrificar los buses. Eso es generalmente lo que se habla cuando sea de transporte público verde, y un poquito también de volverlos de hidrógeno. Eso va a requerir una inversión del Estado. Creo que es importante y deberíamos hablar también del transporte público rural. Y hay beneficios. Es decir, nosotros tenemos la parte más contaminada del país ocurre enfrente de los principales hospitales. Frente al Hospital de Niños, en la esquina del San Juan de Dios, es el punto de mayor contaminación. Entonces hay beneficios de salud importantes, hay beneficios de posicionamiento internacional, hay beneficios de independencia energética significativos, porque nosotros producimos nuestra propia electricidad y podemos reducir la dependencia de la importación de hidrocarburos. De la misma forma, ha habido un aumento significativo de la compra de vehículos eléctricos con los incentivos fiscales que se están dando. ¿Cómo analiza usted la actual situación de los puertos de nuestro país? Llámese APM Terminals, Caldera está OI, colapsado. Caldera, que Caldera es uno de los puntos que dentro de 2 años se vence la concesión. Caldera está colapsado, y está colapsado desde hace rato, y no podemos darnos el lujo de mantener un puerto de ese nivel de importancia para el país con el nivel de atrasos que se está generando. La factura que eso nos está pasando a todos en los precios de importaciones no es trivial. Es importante que esta administración deje un plan de acción, ya sea extensión de la concesión actual o el inicio de la licitación, pero no podemos llegar al punto de vencimiento de la concesión como llegamos con Riteve, en el que se nos vence el próximo mes y corriendo a ver qué hacer y nos quedamos un tiempo sin administración de Riteve. En ese caso, no podemos darnos el lujo de caer en la misma situación con Caldera. Es una responsabilidad de este gobierno, que es el que está en poder y es el que puede hacer algo al respecto, y sería una irresponsabilidad absoluta de que no presenten una solución adecuada al país. Los puertos de nuestro país, ¿cuánto podría ser la importancia de mejorarlos para tener mayor cantidad de transporte? Porque a veces un barco puede llegar a permanecer hasta 3 días por esa misma falta de desarrollo en los puertos. Sí, eso ocurre principalmente en estos momentos en el Pacífico, no tanto en el Atlántico. El contrato con APM tiene cláusulas de aumento de la capacidad del puerto dependiendo del flujo que se está dando. Entonces, conforme vaya habiendo más flujo, más va a crecer el puerto. Entonces, no estaría tan preocupado, digamos, de cómo hacerlo en Moín, porque ya está contemplado por los siguientes años. El problema es Caldera. Y el problema de Caldera es producto de la falta de posibilidad de expansión del puerto actual bajo la situación de la concesión en la que estamos. Como ya se está venciendo, el concesionario actual no va a invertir en aumento de capacidad y el futuro concesionario debería tener un esquema parecido a APM, donde hay responsabilidades de aumento ya preplanificadas conforme va de aumento de la capacidad del puerto, conforme va aumentando el tráfico de contenedores o de carros o de equivalentes de carga. Vamos a hablar de carreteras. Okay. Tenemos un problema y se lo voy a mencionar. Dentro de unos 2 meses y medio, 3 meses, Circunvalación va a cumplir 46 años. Sí. 46 años de una obra de 26 kilómetros. Sí. ¿Qué hay que hacer para que la obra pública no tenga que pasar
50 años como la carretera San Carlos, 46 años a 26 kilómetros de lo que es Circunvalación Norte, y son ni siquiera obras de infraestructura de megacarreteras, sino carreteras que ya perdieron hasta su viabilidad. Yo creo que a la Circunvalación Norte todavía le queda viabilidad y espero que ya con ansias a que terminen Calle Blancos. Cosas que no debemos hacer es lo que se hizo en Barranca Limonal, de una carretera que estaba en ejecución, adjudicada y construyéndose, y revocar el contrato. Eso es botar la plata, porque mucho del esfuerzo que se había hecho se desperdicia. Tuvimos enormes problemas de corrupción de lo que se estaba dando, y es entendible que eso atrasara un poco la parte del desarrollo. Claro, eso no justifica 46 años desde que usted está mencionando. Yo diría que los últimos 10 años ha habido un aumento significativo de construcción en carreteras. No se han concluido. Creo que parte también ha sido problemas de financiamiento y desconfianza de movimientos entre un gobierno y otro. Tenemos el problema de las rotondas en Limón, y tenemos San Carlos, que ha sido un problema significativo. Parte de la construcción de los puentes, el que estaba en un humedal que atrasó un poco el proceso, y un poco de la parte técnica. Tenemos problemas también de cambio de políticas de gobierno. Eso yo creo que ha sido el principal problema que hemos tenido en la Ruta 1 de San José San Ramón, que teníamos a OAS, después tuvimos el fideicomiso y ahora tenemos lo que tenemos en este momento, que está en proceso de definición. Esos procesos de cambios abruptos entre una administración a otra atrasan la ejecución de la obra. Hay que entender que las obras en este país no se diseñan, financian, construyen en un periodo, son múltiples periodos, y hay que confiar en la institucionalidad que va encaminando esos proyectos a lo largo del tiempo. ¿Cuál sería una solución a los problemas que se viven en las provincias que están fuera del gran área metropolitana con respecto al empleo? Bueno, eso es lo que he hablado ya varias veces, es el aumento de la productividad en agricultura. Que agricultura siendo la fuente de empleo significativa para grandes áreas de la parte rural. No se vuelve factible por esa falta de productividad. Pero si nosotros logramos, por medio de innovación, de investigaciones de las diferentes universidades, de cooperación internacional, lograr mejorar esa productividad, de cuántos tomates sacamos por hectárea o qué semilla de cebolla deberíamos sembrar, podemos generar esa riqueza en zona rural. Y esa riqueza genera empleo y genera desarrollo. Lo que está ahorita en tema de la actualidad, el famoso proyecto de ley Jaguar. Su posición, don Sebastián, sobre este tipo de reforma que quiere o que busca el señor presidente don Rodrigo Chávez mediante un referéndum. Todos los que hemos estado en la administración pública hemos tenido nuestras frustraciones con la Contraloría, por diferentes razones. De preguntas que llegan a hacer, tiempos que llegan a limitar o parte de los procesos. Pero esas frustraciones uno las entiende por la importancia que tiene la Contraloría como fiscalizador de los fondos públicos. La Contraloría, si bien es cierto, fiscaliza los fondos públicos y puede atrasar la ejecución de ciertos proyectos, también asegura que no sea simplemente una cuestión de asignación de esos fondos públicos a dedo a empresas porque el jerarca en su momento quería llegar a hacerlo. Es un garante de transparencia y de fiscalización. Y esa garantía que brinda la Contraloría opaca las frustraciones que uno puede tener con respecto a la capacidad de ejecución. Porque al no tener la Contraloría, lo que empieza a permitir es aumentos significativos en
en las posibilidades de corrupción. No voy a decir necesariamente en corrupción porque tenemos corrupción, como bien es sabido, casos súper importantes que han ocurrido en presencia con la Contraloría vigente. Lo que pasa es que creo que quitándole la fuerza de la Contraloría, la, los mecanismos para implementar ese tipo de corrupción o de acciones cuestionables aumentan. Entonces no creo que sea prudente debilitarla. Hablamos de obra pública, ya casi para ir cerrando, don Sebastián. Uno de los grandes problemas para la ejecución de obra pública son las expropiaciones. ¿Cuál cree que podría ser una solución para mejorar el poder realizar obras públicas por las expropiaciones? Sí, parte, ya se han cambiado la ley varias veces. Me acuerdo cuando yo estaba en el MOB que cambiamos, impulsamos reformas a las leyes de expropiaciones. Creo que gran parte son dos cosas. Es personal en el DAVI, en el departamento encargado de adquisición de bienes del Ministerio de Obras Públicas para poder procesar todos los expedientes y plata para poder pagarlos. Con una adecuada proceso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Porque tenemos un rezago en expropiaciones, entonces el departamento está actuando con las expropiaciones inmediatas, no está actuando con las expropiaciones del siguiente proyecto. Si nosotros ya podemos alcanzar y tener un departamento ya más robusto, con mayor personal, entonces podemos adelantarnos al proceso de las expropiaciones del proyecto antes de entrar en el proceso de ejecución, siempre y cuando tengamos los fondos correspondientes. Trabajó en la parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, sabe un poco de lo que es el tejimaneje de la parte burocrática y a nivel de ministerios. Está haciendo su trabajo realmente el Ministerio de Planificación y Política Nacional en mucho de lo que está realizando. Estamos hablando de Mideplan. En Mideplan, exactamente. Mideplan tiene el Plan Nacional de Desarrollo, que es un norte, y la administración anterior generó un plan al 2050 con todos diferentes tipos de proyectos para desarrollo del país. Fue un plan técnico, robusto, que da una guía a seguir. Cuando nosotros estábamos en el MOB teníamos el Plan Nacional de Transportes, que fue la ruta a seguir. Ahí se delimitaban cuáles eran las carreteras que teníamos que construir, cómo íbamos haciendo. Cambiaba un poquito tal vez el orden de cuál hacer una con la otra, pero más o menos se sabía qué era lo que había que construir en los próximos 30 años. Esos existen. El problema es la capacidad de ejecución de esos planes y cambios. Por ejemplo, el Hospital de Cartago ha estado ahí en Mideplan como un proyecto de llegar a decir y se metió al banco de proyectos y se ejecutó y todo, pero razones políticas, sin entrar en discusión al respecto, han limitado la posibilidad de su ejecución. Entonces, ese tipo de cosas limitan un poco, digamos, la eficiencia que puede llegar a serlo. Esa eficiencia se debe porque existe multiplicidad de funciones a nivel de gobierno. Le pongo el ejemplo. Y una de las últimas observaciones que hizo, siendo ministra de Planificación, doña Laura Fernández, mencionó: nuestro país tiene 333 instituciones. Muchas fueron creadas como entes rectores o como coordinadores, y ahora son entes que totalmente tienen, que si no han el visto bueno a ellos, no funciona algo. Ahí existe eso, y cómo podríamos mejorar para reducir esa parte del Estado que muchas veces para muchas de las obras públicas. Sí, ese número lo he escuchado varias veces y la gente tira ese número como diciendo que el Estado es muy grande. Y el número suena grande. Yo creo que hay que analizar caso por caso de la relevancia de cada una de las diferentes instituciones. También hay que entender que disminuir una institución no es que se disminuyó el Estado. Veamos el caso del MOB, que es el que mejor conozco. Hay 5 consejos. El Consejo de Transporte Público y el CONAVI, que son como los más reconocidos, o concesiones. Traerlos al MOB, internalizarlos, volverlos una única institución, no redujo el Estado. Todo lo que redujo es ese número que usted me está dando, pero no es que redujo la complejidad, no es que redujo la cantidad de instituciones, trabajadores. Hay algún tipo de departamentos que pueden tener duplicidad de servicios como recursos humanos,
pero al aumentar la planilla en esa cantidad de gente, también se necesita más gente en recursos humanos. También no se necesitan 2 directores, pero sí se necesita más gente en recursos humanos o en proveeduría. Sí hay casos donde podrían llegar a unirse. Yo creo que Otón Solís presentó 2 proyectos de ley interesantes en su momento de unificación de las superintendencias y unificación del sector vivienda. Pero creo que más que simplemente llegar a decir números así macro, yo creo que hay que discutir en casos específicos y por qué es que se tiene y que si lo deberíamos tener o no lo deberíamos tener. Si hay duplicidad y si no hay necesidad de esas instituciones, fusionémoslas. Pero entendamos cada caso en particular. No digamos que 340 son muchas simplemente porque suena mucho el número. 100, si tuviéramos 100 también podría sonar muchísimo. O si tuviéramos 400 podría sonar muchísimo. Mi interés sería más ver cuáles son, en el caso de la ministra Fernández, es cuáles son específicamente esas instituciones que se deberían reducir. Porque, por ejemplo, yo no creo que el MOB se debería fusionar con vivienda. Creo que hay separaciones importantes, a pesar de que en otros países el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Obras Públicas son el mismo. Muy bien. Tenemos 7 provincias. Sí. 84 cantones. 84 cantones. El multiplicar está nuestro país con la suficiente capacidad para seguir creando cantones, porque salieron ahí hace unas semanas de que se paró el cantón de Colorado, que querían y todo eso, y muchas veces no sería mejor hacer en ciertos lugares pasar la rectoría de un distrito a otro en lugar de convertir cantones. No. Lo que usted está mencionando, por ejemplo, en Colorado, o en el caso de Lepanto, no tiene sentido convertirlo en distritos. En este momento son intendencias que tienen mayor autonomía. Entonces es un nivel como intermedio. No son cantones, pero tienen autonomía en parte de la intendencia. Es que creo que no me planteé bien la pregunta. No, tenemos no tenemos suficientes cantones como para seguir pensando en crear más cantones. Sí, entonces eso era a lo que estaba llegando. Lo que se habla, por ejemplo, que está en discusión en este momento es Península, Punta Arenas, Lepanto, distritos años, que es lo que están llegando a decir que quieren ser bueno, hay mucha gente que quiere ser un cantón, pero ahora si es necesario o no es necesario. La discusión es que si deberían ser parte de Ojancha, no, Nandayure. Nicoya. No es Nicoya. El cantón aledaño es Nandayure. Están en la provincia de Nicoya, pero el cantón de Nicoya está más al norte. Entonces, hacerlo parte del cantón de Nicoya... Península de Nicoya. Sí, es Península de Nicoya, es cantón de Nandayure. Sí es en Nicoya. Yo creo que sí me metí a llegar a ver. Primero creo que hay que hablar con la comunidad. Esto no es así un tema de simplemente llegar a decirle, ahora ustedes todos son, especialmente porque hay cambio de provincia, ya no son puntareneses, ahora son guanacastecos. La proximidad, y sí creo que es Nandayure, creo que es a 2 horas de lo que se está teniendo, a diferencia de un ferry. Entonces el acceso a los servicios es muchísimo más cercano. Creo que nosotros deberíamos visualizar los espacios en el que hay esa cercanía a la parte de los servicios, porque eso es lo que principalmente empieza a motivar la independencia de estos distritos o estas intendencias que quieren volverse sus propios cantones, como lo que pasó en Monteverde o en Puerto Jiménez, que se sentían demasiado lejos y pensaban que estaban haciendo mucho. Yo creo que muchas veces los presupuestos no dan, que a final de cuentas van a tener a pesar de que se vuelvan un cantón, van a tener un deterioro de servicios porque se está volviendo un cantón muy pequeño con muy pocos recursos para poder brindar toda esa parte de servicios. Pero tenemos un montón de inconsistencias. Hay sectores de la provincia de San José que están descomunicados con, creo que era Acosta, perdón, no me acuerdo. En las zonas de Los Santos hay varios. Sí, que llega más a Punta Arenas, a Puriscal, para poder llegar a los servicios en vez de a la cabecera de cantón. Idealmente habría un reordenamiento territorial
enfocado en las necesidades de las personas y la conectividad que tienen esas personas con la parte de los servicios. Pero bueno, eso no va a ocurrir. Se toca un tema muy importante acerca de los servicios. Uno de los grandes problemas que vamos a tener, creo que a mediano, corto plazo, es el tema de la basura. ¿Qué hacer con el problema de los desechos sólidos? Porque la Carpio está prácticamente en cierre técnico. Sí. El Guaso, sus últimas apreciaciones en la Comisión de Ambiente en la Asamblea Legislativa, analizándolo de cada 5 años. ¿Qué hacer con el tema de la basura? ¿Cómo solucionar ese problema que se nos viene encima? Sí, y la solución, si no hacemos nada, va a ser implementar incineradores. Sí, perdón, no sé por qué se me trabó la lengua. Y la contaminación catastrófica que eso llegaría a llegar. Yo creo que necesitamos expandir urgentemente y ampliamente programas de reciclaje para reducir la cantidad de basura que está llegando a nuestros desechos. Desafortunadamente tenemos incentivos perversos que están concesionados, entonces los recolectores de basura y los depósitos de basura ganan plata por las toneladas que reciben. Entonces tienen pocos incentivos para tratar de cambiarlo. Creo que hay innovaciones interesantes que se pueden evaluar. Por ejemplo, la minería urbana, que es la recolección en los depósitos sanitarios de minerales propiamente, porque ahí se mandó un montón de cosas y hay un montón. Son tecnologías emergentes. También hay opciones de generación eléctrica correspondientes con diferentes técnicas, y tenemos que llegar así a buscar cómo darle ese nivel de sostenibilidad, porque no podemos ni quemarla, y buscar otro botadero tampoco es viable. Esa de reconversión en energía eléctrica, los desechos sólidos, sí. ¿Cuánto beneficio le podría traer al país? Podría generar eléctrico. Yo no veo el beneficio específicamente de la reconversión o de la venta de esa electricidad. Yo veo el beneficio en la búsqueda de la sostenibilidad y la transformación de basura como un mecanismo adicional de reciclaje. ¿Es viable en Costa Rica? Viable en Costa Rica es una palabra tan complicada porque depende de tantas diferentes instituciones. Yo creo que en Costa Rica todo es viable con suficiente voluntad política y financiamiento adecuado. Para ir cerrando, ¿cuál es el objetivo de Vía Democrática de cara al 2026? Nosotros queremos y estamos construyendo una casa donde cual nos sintamos representados, donde veamos que existe una visión a futuro, que no es un cascarón para la elección del 26, sino es una institución con visión para continuar en el transcurso de las elecciones y a futuro, que sus candidatos representan esos ideales y son seleccionados basados en el compromiso de impulsar ese nivel de ideológico. Su abuelo fue don Alberto Cañas. Sí. ¿Qué le diría don Alberto Cañas a Sebastián Urbina hoy, con toda esa experiencia como escritor, como político y como periodista, que tome en cuenta para el futuro de Costa Rica? Pues me encantaría que me lo dijera. Es decir, me hace falta sus consejos desde que me metí en política. Solo tuve un mes con él de consejero cuando me nombraron de viceministro antes de que falleciera. Yo creo que él siempre ha tenido una vocación de servicio y una visión de trabajar para tratar de mejorar la vida de todos los ciudadanos. Y creo que me impulsaría a que todas las acciones que estemos tomando
tengamos ese norte de que si lo que estamos haciendo va a mejorar al país y va a mejorar la vida de todos o no. Y tomar eso como principio de qué decisiones tomamos.